Eso, no simplemente limitarte a hacer una lectura de Bátimo, sino conectarlo con el feminismo, con los cuidados, en fin, enhorabuena. Voy a dar... esto creo, igual no lo tenía que hacer la moderadora, pero ya pasó. Voy a darle la palabra a Nacho Escutia, que en el último momento y después de el rapapolvo por no mandar currículum me ha mandado uno, aunque en fin... Es que añadir que estoy... Claro, Nacho y yo nos conocemos ya desde hace un tiempito, entonces tampoco hace falta tanta formalidad, pero para los que no lo conocéis, que imagino que seréis bien poquitos, él es profesor en esta facultad, en el grado de Periodismo, Comunicación audiovisual y Humanidades. Y Humanidades. Y bueno, como sabéis, está haciendo su tesis doctoral con Teresa Oñate en la UNED. Voy a citar algunos de los libros que ha editado y en los que ha participado, entre ellos Hermenéuticas del cuidado de sí, Cuerpo, alma, mente, mundo, en Dickinson, la obra Pandemia, globalización y ecología, en la que varios de los presentes escribieron. También es editor y coordinador de las obras de Teresa Oñate, Hermenéuticas contra la violencia, volumen 1, 2 y 3, en Dickinson, en 2019. También autor del libro colectivo editado por la profesora Alba Jiménez, Heidegger y la historia de la filosofía, Límite y posibilidad de una interpretación fenomenológica de la tradición, edición Comares, 2019. Y bueno, esto sí lo voy a decir porque tiene sentido. Sus últimas contribuciones son precisamente la que ha mencionado Teresa, que fue el primer volumen de la colección Hermes, ¿no? Y donde otra vez también publicaron varios de los presentes, que editó él, y que se llama Hermenéutica, lenguaje y violencia, perspectivas en el siglo XXI. Y ahora sí, te cedo la palabra, amigo. Muchas gracias, querida. Bueno, es un placer estar tan bien rodeado, ¿no? de tanta amistad, de tanto cariño y de tanta inteligencia. Como me propongo hacer un ejercicio que gratamente se ha complicado, pues voy a intentar ir al grano. No vaya a ser que yo mismo incumpla la propia norma que aspiro a imponer, sin mucho éxito, por otra parte, visto lo visto. Bien, las tres preguntas que a propósito de esta mesa en torno al pensamiento de Gianni Bátimo, las tres preguntas, como digo, que me propongo desenvolver son las siguientes. En primer lugar, ¿cuál es el sentido de la rememoración del fondo y el sentido cristianos de la historia de la filosofía en Occidente con relación a su comprensión como historia del final de la metafísica? ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuál es la relación, el sentido de esta rememoración en relación a esta ligazón? ¿Cuál es el sentido, por otra parte, de la vuelta de Bátimo hacia el cristianismo y cuál es el sentido que tiene respecto de su propio pensamiento? Y por último, ¿cuál es el lugar que ocupa el pensamiento de Bátimo en la historia del ser, toda vez que él mismo, su propio pensamiento, asume y reconoce este modo de comprensión del ser? Siempre oigo a mi maestra, Teresa Oñate, muy a menudo, comentar una anécdota bastante graciosa, ¿no? Bueno, a propósito de que también es su maestro, ¿no? De Gianni Bátimo, que tratando habitualmente, porque, bueno, Teresa ya sabéis que nunca habla de Heidegger, tratando habitualmente con él sobre la importancia del segundo Heidegger y del sentido de su itinerario, ¿no? Gianni Bátimo habitualmente le dice, implorando su piedad, Teresa, yo también tengo una quere. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Y si de alguna manera yo pretendo hoy dar homenaje a quien de algún modo también es mi maestro, a quien indirectamente, gracias a Teresa, es también mi maestro, como es Gianni Bátimo, además por todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo de él, pues ello voy a intentar ejecutarlo rememorando el sentido de su pensamiento, de un pensamiento que, como digo, para mi vida filosófica, al menos hasta el momento, ha resultado vital. Leía precisamente estos días, a propósito de uno de los textos que Bátimo escribió últimamente, sobre la importancia del término heideggeriano que acabo de emplear en español, en este caso, ¿no? Andenken. Y decía Bátimo que
frente a la reproducción, frente al abuso de la representación, frente a la subrepticia intención siempre de pensar el ser como objeto o incluso al pensamiento mismo como un objeto que se pudiera desentrañar en sus cualidades, debe aspirarse, en cambio, ¿a qué? A la rememoración, a la puesta en obra recreativa de aquello que precisamente se presenta o presenta el qué, una radical diferencia, ¿de acuerdo? Y que presenta al ser, por lo tanto, en su inasibilidad. Es decir, que lo presenta articulando ya la diferencia ontológica entre ser y ente. Pues bien, atendiendo precisamente a esas indicaciones que el propio Bátimo a menudo nos hace y que Teresa también hace constantemente dentro de su obra, y asumiendo nuestra posición en el horizonte histórico del pensar, definido, por supuesto, por el final de la metafísica, toda vez que hemos comprendido que además nos hallamos en la culminación, cito ahora la conferencia anterior de Ángela Sierra, ayer David Cáceres, ¿no? Es decir, toda vez que nos hallamos en la culminación de esa inercia esencialmente nihilista que también Mercedes acaba de citar, ¿no? Y al final de la cual del ser ya no queda nada, dirá Heidegger, dirá Bátimo, y siempre añado yo, inspirado mucho por Teresa, salvo, no queda nada, ¿salvo qué? Salvo la propia metafísica. La propia metafísica sí queda, y queda todos los días en el dolor del mundo. Pues bien, me he propuesto, como digo, poner en obra, pensar el sentido del sentido de lo que podríamos llamar el cristianismo de Bátimo, que por otra parte es una cuestión que al fin y al cabo afecta a cómo entiendo yo también mi propio cristianismo, en la medida en que éste se encuentra absolutamente determinado, afectado, podríamos decir, por el pensamiento de Bátimo y por el de mi maestra, Teresa Oñate. A menudo el cristianismo de Bátimo, que es desde luego herético y políticamente comprometido con la izquierda, resulta chocante, ¿no? Provocativo, como un elemento pues incluso de lujo decadente, ¿no? Que total, tampoco va a afectarnos tanto la vida, tampoco va a ningún lado, nos puede ayudar a comprendernos un poquito mejor como civilización, como si ahora ya que hubiéramos despachado a Dios, pues pudiéramos vernos en el espejo con la mirada más clara, ¿no? Sin embargo, en el pensamiento no hay nada casual, nada, y mucho menos en el horizonte batiminiano del que estamos hablando. Un horizonte que, claro, está absolutamente racionalmente comprometido con la legitimidad de que el ser ha de ser pensado como un acontecer de la historia del ser. Tampoco había nada casual para Aristóteles, claro. Ya en Aristóteles, quien a su vez está pensando con Parménides, la filosofía es pensada como epísteme del ser en cuanto a ser, como ciencia primera, y por ende como reflexión sobre el ser en cuanto ¿qué? En cuanto primeros principios y causas del ser pensar que se está dando ya en el lenguaje, es decir, allí donde están obrando ya y se están poniendo en obra esos principios, en la medida en que están siendo pensados. Pues si el ser acaso no se nos da, no puede dársenos como objeto, y este acontece en cambio prioritariamente posibilitando ese pensar del ser de los entes y por ende a su vez el propio ser en cuanto es reflexionado, en cuanto es tematizado, en cuanto es llevado a concepto y cuando por ende es ocultado a la vez, como nos indica Heidegger. Si esto es así, como digo, entonces la cuestión del ser habrá de remitir ¿a qué? Pues ni más ni menos que a su reflexividad aconteciente, posibilitante del mismo en el lenguaje. Es decir, allí donde se dice, donde acontece, donde se da y donde abre mundo, para emplear este término que por supuesto tiene una reminiscencia claramente heideggeriana y que no nos remite entonces sino a una historia del ser. Es decir, y esta vez lo digo ya con Bátimo, a una historia de los discursos del ser en los cuales el ser se revela, se pone en juego como dándose y ocultándose a la vez, en la medida en que da su don. Por ello, es por lo que no puede agotarse en ninguna de sus interpretaciones y, sin embargo, actúa como condición de posibilidad de todas. Y yo en la medida en que vuelve, retorna, reflexiona sobre sí. Una episteme, en el sentido aristotélico, una investigación del ser,
remite a una historia del ser en cuanto este acontece en los discursos. Esto ya aparece en el libro Alfa. Como, de hecho, allí, de algún modo, dice, pues bueno, si el objeto de nuestra investigación, por decirlo bastardamente, claro, es el ser, el lugar del acontecer del ser es en los discursos, no cualesquiera, claro, sino en los discursos eminentes, ¿no? Los endoxai. A ellos tenemos que acudir, dirá Aristóteles en el libro Alfa, para preguntarnos qué sea el ser. Toda vez que ya sabemos, cuidado, que no es un qué. Pero bueno, permitidme que por comodidad lo pronunciemos así. El acontecer del ser y la posibilidad de su investigación, por lo tanto, nos sumergen, como digo, irremediablemente en una historia del ser. Repito, en una historia del acontecer del ser en los discursos en los cuales él mismo se retrae dándose a la vez. Y aún más, por tanto, llevándonos a tener que pensar en una filosofía de la historia del ser. Porque claro, hemos de pensar entonces en la historia, pero es que no es una historia cualquiera. Es la historia comprendida como el modo de darse del ser. De ahí que hablemos de esa historia del ser. Y para aclarar qué significa esto, os diré con permiso más. Es una cuestión que versa en torno acerca del sentido del acontecer del ser. ¿En cuánto sentido? Es decir, como articulación y despliegue en el lenguaje de ese mismo ser. Como articulación de la reflexividad del lenguaje mismo. No de cualquier lenguaje, claro. No todos los lenguajes manifiestan, por desgracia, vuelven sobre sí, no todos. Solo, como decía, los eminentes, aquellos que abren mundo, ¿no? Los hitos, o los monumenta, para decirlo esta vez con Gadamer. De ahí, de hecho, que Bátimo hable de esa paradoja originaria, ¿no? De la filosofía, en cuanto que parece que tiene un exceso de autoconciencia, que siempre está pensando constantemente acerca de qué sea ella misma, a unas sabiendas a menudo de que no puede responderlo. Y aún así siente que tiene que hacerlo. Bueno, así las cosas, la noción de historia del ser se nos revela, sin embargo, como problemática. ¿Por qué? Recuerdo un pasaje que para mí es vital en toda mi investigación, y que es de la poética de Aristóteles, ¿no? Y allí dice que diferenciando entre el poeta y el historiador, pues viene a decir que, claro, al historiador le corresponde decir lo que ha sucedido, pero que sin embargo al poeta le corresponde decir lo que en relación a la necesidad o a la verosimilitud tiene que suceder. Fijaros, no se está diciendo otra cosa, sino que se está apelando al nexo, es decir, se está apelando al sentido de su nexo, a la necesidad de enlace de una u otra tarea. Y la implicación es la siguiente. No cabría en un principio episteme a propósito de la historia. ¿Cómo hemos entonces de pensar? ¿A qué episteme podemos aspirar entonces si hablamos de un episteme del ser en cuanto ser, que sin embargo decimos acontece como historia del ser? Esto es problemático. Bien, ¿cuál es entonces, hemos de pensar, la necesidad que sin embargo legitima esta historia del ser de la que estamos hablando? Y como digo, no es una historia más, sino que es el modo de darse del ser. ¿Cuál es la legitimidad, por ende, de nuestra investigación? Pues bien, ello nos lleva de nuevo a Bátimo, y ello en la medida en que precisamente su pensamiento se asienta en Heidegger. Recuérdese que yo he dicho que nada es casual, nunca, ni fortuito, ni caprichoso en el pensamiento. Al contrario, lo rige una necesidad que obra como su condición de posibilidad. Pues bien, si el acontecer del ser requiere de su efectividad en el lenguaje, de su puesta en juego, este acontecer, por supuesto, va a requerir del pensar y, por ende, como se expresa en la Carta sobre el Humanismo, del hombre. Es decir, en la medida en que, como ya la mayoría sabemos, el pensar es el modo de ser propio del hombre, en el pensar en el lenguaje, como digo, si en el pensar como lenguaje acontece el ser, si allí es donde prioritariamente, incluso para Platón, se está dando ya el ser del ente, el ser va a requerir efectivamente de su puesta en juego en el pensar. No en un pensar cualquiera, decía antes también, sino en el pensar del ser. Tampoco este pensar tiene por qué ser estrictamente siempre filosófico. Veíamos esta mañana discursos acerca de la razón poética. Mucho cuidado.
Bueno, es al hombre, en cualquier caso, a quien corresponde efectivamente ese modo de ser, que es estar pensando, y pensando precisamente acerca del ser. Aquí, para complacencia de las gentes del Archivo Heidegger de Sevilla, pues me hallo en Ser y Tiempo, por supuesto, ¿no? Es el hombre el que está destinado por el propio ser, a ser en este modo, es decir, en esta atingencia, ¿de acuerdo?, en esta concerniencia acerca del ser mismo. El ser, por lo tanto, requiere de nosotros, requiere de una toma de posición, dirá Bátimo, ¿no? Y también dirá, sin embargo, que tomar posición exige ¿qué? Exige ubicarnos. Y ubicarnos respecto del acontecer del propio ser en el lenguaje. En un lenguaje que, mucho ojo, es histórico, es político, es social, en tanto los discursos en los que acontece el ser son políticos, son sociales, y allí se implica ya una concepción del ser. Estamos arrojados en el mundo, como decía mi compañera Mercedes, pero ese mundo es prioritariamente el del lenguaje. Por lo tanto, pensar el ser, en la medida en que esta tarea nos concierne, requiere introducirnos en la apertura histórica. Es decir, en el paradigma, para decirlo con Kuhn, o en la epísteme con Foucault, desde la cual ganamos el horizonte, ganamos reconocernos en el horizonte a partir del cual y respecto del cual podemos tomar posición, podemos pensar nuestro tiempo. Bien, por ello, el acontecer del ser, digo, nos exige en cada caso ser históricamente, tomar posición en el discurso transhistórico, para decirlo con Teresa Oñate, de ese acontecer del ser. Tenemos que ubicarnos en el tiempo histórico, tenemos que pensar nuestro tiempo, como este mismo congreso nos invita a hacer. Asumir, por lo tanto, que sea lo vinculante. Bátimo dirá, ¿qué conflictividad reconozco como constitutiva de mi tiempo?, ¿no? Solo a partir de ahí puedo pensar el ser. Y ello por dos razones, repito. Una, porque nuestro modo de ser, como se expresa en Ser y Tiempo en Heidegger, es hallarnos correspondiendo a esta incumbencia de pensar el ser, y porque, como he dicho, en segundo lugar, el ser se da, se pone en obra, precisamente en la medida en que es pensado. Toda vez que se despliega, dándose y retrayéndose, apropiándose y exapropiándose en el lenguaje. Bien, en definitiva, hemos de introducirnos, para decirlo esta vez en términos griegos, en el logos, donde se abre la historia y donde se abre, por ende, la posibilidad de reflexionar el desde dónde mismo estamos reflexionando, el desde dónde mismo estamos pensando y, por lo tanto, reflexionar cómo está aconteciendo el ser. Es decir, cuando nos hallamos en la posibilidad hermenéutica de interpretar el ser, cuando entramos en su abertura, en el mundo a partir del cual él se manifiesta. Bien, ¿cómo podemos pensar nuestro tiempo, en cambio? Claro, no es un tiempo cualquiera. Por una parte, es el tiempo del dolor inmundo devastador que no voy a, entre comillas, a repetir, porque ha sido maravillosamente semblado en lo que llevamos de congreso. Pero es el tiempo también abierto por la comprensión que ha realizado Nietzsche, por la que ha llevado a cabo Heidegger, por Gadamer, por Bátimo o por Teresa Oñate. Es el horizonte, la conversación que somos, para decirlo esta vez con Hölderlin, y de la cual no podemos escapar si es que aspiramos a hacer filosofía y no otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos asumir el fracaso de la modernidad entendiendo la desmesura humana que acabó por culminar en Auschwitz, en Hiroshima, en Nagasaki, en el cementerio en el que han convertido el Mediterráneo? ¿Cómo puedo pensar el ser? ¿Cómo puedo poner en obra el ser desde la convicción, acaso, de que la repetición de la violencia no va a hacer sino por hacer estallar el mundo al final? Que no va a devenir y que no se va a cumplir la máquina de guerra suicida preconizada por Deleuze y Guattari. Incluso, ¿cómo puedo pensar la historia y reconocerme en ella? Es decir, ¿cómo no voy a desear escabullirme de la historia y buscar el Cavum Novum y decir, yo no quiero tener nada que ver con esto? Es decir, aquí solo reconozco dolor, solo reconozco miseria, solo reconozco una historia que además no sé cómo dirigirme hacia ella. ¿Cómo resistir, por lo tanto, la tentación, cuidado, de superarla? A sabiendas de que ya si la abandonáramos como un juguete roto, estaríamos, digamos,
en una indiferencia por los vencidos, para decirlo esta vez a propósito de Benjamin. La violencia a la indiferencia, una vez más. Pero eso nos lleva a la pregunta de cuál es la interpretación que necesitamos y que nos posibilita, en cambio, pensar la futuridad desde el reconocimiento, aunque sea doloroso, de un pasado que sí pueda acariciar como una herida en mi pecho. Si no nos es posible pensar a Dios como un Padre Salvador todopoderoso de voluntad perfecta, ni pensar en la redención futura del paraíso del proletariado por el cual todos acabaremos siendo felices, ni me es posible pensar en el equilibrio neoliberal capitalista que por un arte del virbiloque acabará dando fin a las injusticias, algo que no creo que nadie en esta sala espere. ¿Vale? ¿Qué podemos pensar, digo, cuando nos sabemos falibles, débiles, acuciados y vencidos, y aún más conscientes de la nihilidad de la existencia tardomoderna que también ha descrito Mercedes? ¿Qué podemos pensar cuando ya sabemos que pensamos para nada? Es decir, para la nada del ser, para decirlo esta vez con Heidegger, entendiendo aquí la vocación de nihilismo activo, ¿de acuerdo?, que rige constituyentemente para el ser que se da ocultándose él propiamente en la dación del oente y del pensamiento que reflexiona abriendo mundo, como hemos dicho antes. Pues bien, es aquí donde aparece para Bátimo el cristianismo. Exactamente en el contexto de asumir, en el contexto de la asunción, de la comprensión del ser como interpretación que acontece históricamente y que es ella misma, haciendo palimpsesto de Nietzsche, una interpretación. Es decir, en cuanto a la interpretación del acontecer histórico del ser como interpretación históricamente declinada que brinda las diversas epojas del ser, reclama, por su parte, su posibilidad histórica. Es el acaecer histórico del pensar del ser, como acaecer histórico, perdón por la dificultad de todo esto, repito, es el acaecer histórico del pensar del ser, como acaecer histórico, el que reclama la necesidad de su sentido dentro de la historia eventual, para decirlo esta vez con Bátimo, que esa comprensión misma implica. De hecho, en tanto historia eventual propiamente, es decir, como historia de los aconteceres del ser en el logos, en los hitos, en los monumenta, en los endoxai o en los grandes paradigmas. Es este acaecer histórico de esta comprensión eventual el que reclama un sentido dentro del horizonte que él mismo traza. El que reclama su posibilidad en el marco del carácter histórico que él mismo ha implicado para comprender su propio acontecer. Para que lo estemos, de hecho, pensando ahora. Entonces, digo más, el cristianismo viene a significar, para Bátimo, viene a implicar la comprensión modal del sentido de la historia del acontecer del ser como acaecer histórico en el lenguaje. Especifico que el cristianismo es para Bátimo, y con relación a la ontología modal de la historia del ser, lo mismo que la muerte es para el Dasein y lo mismo que la lece es para la comprensión del acontecer expropiador del ser, es decir, del Ereignis. Articulación la cual ha realizado Bátimo en su pensamiento y magistralmente en un artículo reciente ha sintetizado y repensado Teresa Oñate. ¿Qué implica que yo diga que el cristianismo es para esta comprensión del propio ser lo mismo que la muerte y que la lece son para el Dasein y para el Ereignis? Que el cristianismo va a ser su condición de posibilidad trascendental. De un lado, ya sabemos, el Dasein, para el Heidegger de ser y tiempo, precisa de la muerte, en tanto esta va a constituir el límite trascendental posibilitante de la posibilidad misma, y por ende del modo propio de existir para ese Dasein, abriéndole la posibilidad de ¿qué? De existir abierta y decididamente en cuanto se haya remitido a la posibilidad, es decir, a vérselas con lo posible,
es en la posibilidad radical de la muerte, en la asunción de la posibilidad radical de la muerte, donde se delimitan las posibilidades, donde se determinan en cuanto a posibilidades, ¿no? Y en la medida en que aparece la posibilidad de que la posibilidad encuentre determinación y no se pierda, sin embargo, en una indeterminación. Es decir, de que no pudiésemos entenderlas como posibilidades. Bien, la muerte, por lo tanto, constituye para el Dasein, como digo, en cuanto a posibilidad radical, su condición de posibilidad trascendental. Que, como digo, no implica sino que es el estar remitido del Dasein a la posibilidad. Es decir, estar en decisión el tener que estar en decisión frente a lo posible y lo imposible. A ser, como creo que diría Teresa Oñate, lo que ya era, es decir, a ser pindáricamente, podríamos decir, a cumplirse en su esencia. Pues bien, para el segundo Heidegger, la lece, en relación a la aletheia, la ausencia, lo que se retrae, lo que se oculta, lo que se escapa, lo que no puede ser precisamente porque es condición trascendental de lo que se da, es aquello que opera, como ya se pone de manifiesto, como la condición de posibilidad de la posibilidad misma. Es decir, del ser como posibilidad posibilitante de su don, en la medida en que éste se retrae y de ese modo no se agota ninguna de sus encarnaciones, no se agota ninguna de sus interpretaciones. Siendo, por ende, la necesidad posibilitante de su tener que ser interpretado, sin posibilidad de agotarse, como digo, lo que permite que efectivamente se dé. Y que dé el don en la medida en que se retrae. Y si del mismo modo, en la comprensión que hemos llevado a cabo de la historia de la filosofía en Occidente como historia de la metafísica y su final vigente, el olvido del ser, o aún más el olvido del ser, se ha revelado para Bátimo como una chance, y ya antes para Heidegger, es decir, como posibilidad posibilitante de que ese olvido mismo se haga manifiesto en cuanto olvido, y que no sea solapado y visto el mismo, abriendo así la posibilidad de que podamos ahora pensar el ser como un acontecer histórico de sus epifanías, donde se revelan su ocultamiento y retracción como precisamente lo propio de sí, y abriendo esa comprensión, abriendo así la historia de dicha comprensión, así pues, todo eso sucede, como digo, porque solo puedo pensar así el ser porque me hallo en la Wirkungsgeschichte, en la historia de los efectos de la tradición cristiana. Solo aquí encuentra necesidad, encuentra su vinculación necesitante, el sentido de la historia del ser, en cuanto estamos implicando en ella, en cuanto el pensamiento de la historia misma, a partir de la comprensión de este sentido que nosotros le damos como un evento también. Y es en Cristo donde aparece para Bátimo, y diría que para Oñate, también para mí, una concepción positiva del nihilismo. Es decir, es donde acontece una epifanía del misterio. El por qué nos representamos el ser como evento bajo la implicación de la necesidad de esa toma de posición que refería antes, a partir de la cual se me da el mundo, incluida esta propia interpretación que permite ser al ser, en la medida en que, como digo, había sido supuestamente olvidado y aún más, olvidado en su olvido. Y entonces aquí el cristianismo aparece para Bátimo, para comprender por qué ha sido así y no de otro modo. Es decir, el cristianismo es para Bátimo el acontecimiento histórico señalado por nuestra misma condición asumida de comprender el ser como acaecer histórico, como lo que necesita. Es decir, como lo que esta interpretación necesita para haber sido posibilitada.
el cristianismo es lo que funciona como sentido articulador, ¿de acuerdo?, de esta misma comprensión, en tanto la estaría posibilitando. La muerte de Cristo, su renuncia al poder no bajando de la cruz, es lo que necesitamos repensar para Bátimo, en orden a comprender positivamente aquello que nuestra destinación por el ser, es decir, la comprensión del ser como quehacer histórico, nos reclama pensar. Y ello en orden, precisamente, a tomar posición para coadyuvar a que pueda ser el ser. Es decir, a que pueda acontecer, tener lugar, precisamente bajo esta interpretación que estamos llevando a cabo. Porque es la posibilidad que necesita esta interpretación en orden a la recreación del ser mismo, la que opera como condición de posibilidad, efectivamente, de que pensemos que es en el discurso, en el enlace, en el amor, en el logos, en todo aquello que nos apela a sumergirnos en el común histórico, político y social, donde ya hemos dicho, acontece el ser. Es, como digo, todo eso lo que nos reclama que pensemos en la posibilidad ofrecida históricamente por el cristianismo. Es decir, no se trata de que el ser se revele de un modo definitivo y claro, es decir, no se trata de repensar un modo fuerte de la verdad, precisamente, de hecho. En la muerte de Jesús, en la muerte de Cristo, lo que se da es el sentido, precisamente, es el evento de que es la posibilidad, de que la comprensión del ser como evento encuentre su raíz. No simplemente como ligazón de hechos en el pasado, es decir, como una génesis que ahora madurase, sino como posibilidad de que el evento de pensar el ser como evento haya podido el mismo tener lugar. Es decir, de que nos hallemos aquí y ahora pensando esto. En cuanto precisamente ha posibilitado el nihilismo y que hayamos comprendido un sentido ontológico para él. Claro, si Cristo hubiera descendido de la cruz y demostrado así ser el Hijo de Dios frente a los soldados que le acuciaban y que le retaban a hacerlo, nunca hubiera tenido lugar la revolución cristiana. No habría existido el cristianismo tal y como lo hemos entendido siempre. Y no sé incluso hasta qué punto pensaríamos en algo así como el nihilismo. Yo no lo sé. Por ende, lo que nos lleva a pensar es que la negación del Dios Todopoderoso que acontece en la kenosis, en la misma muerte del Dios Todopoderoso, es la posibilidad de la resurrección. Es el hecho de que necesitemos la resurrección. Es el hecho de que es la posibilidad de que la resurrección sea necesaria porque Dios muere. Y que entonces haya de darle otro sentido, que estemos ahora repensando a Dios. El otro Dios, Cristo, no puede, como digo, no puede por esencia bajar de la cruz, porque de tal modo no habría acontecido la muerte que sí permite y que sí necesita ser recreada en los textos. Es decir, el sacrificio que necesita ser recreado en el amor por el otro, el sentido que necesita ser puesto en juego en el fin de las acciones políticas, sociales y en toda búsqueda de la justicia que aquí nos convoca. No necesitamos el mal ni el dolor para hacer el bien. Es decir, no necesitamos de ninguna estructura dialéctica, ¿de acuerdo?, que privilegie ontológicamente el mal por igual que el bien para hacerlo. Lo que sucede es que solo en el hacer el bien, en su puesta en obra, puede precisamente abrirse el espacio, así posibilitado y no impedido, para que acontezca el ser, donde el discurso no solo puede aparecer, sino que es el mismo necesitado. ¿Por qué? Porque es la filía el que lo rige. Es en el enlace, en el logos, que se da y acontece simultáneamente cada vez el ser que necesita, como decía antes, de darse, de ponerse en obra y así de reflexionar, es decir, de posibilitarse a sí mismo. El cristianismo, repito, es el evento histórico, en la comprensión que yo hago de Bátimo,
que nos permite pensar en un acontecer histórico del ser, en el cual el ser, dándose como acontecer, posibilita que estemos pensando el ser como acontecer histórico. Y ello en la medida en que tal comprensión nos exhorta así por la necesidad de que su mismo acontecer histórico lo señala, a saber, porque necesitamos debilitar la violencia de la metafísica que impide todo ser, que impide ser al ser que necesita de su reinterpretación y de su rememoración. Y por ello, no en vano, todos los domingos aún podemos encontrar este relampaguear del sentido en el ritual cristiano. Cuando recreamos, rememoramos, en el momento en el que Cristo, en la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas manos y elevando los ojos hacia Dios, Padre suyo todopoderoso, dándole las gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias lo bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias, Yani. Gracias a todos.